Kurrikulumak irakurriko dizkizuet. Nacho Martínez. Nacho Martínez, 2015 imazteko plataformako ikerketa saileko arduraduna dugu, ez da ezer entzuten. He dicho tu nombre, sí. Estoy leyendo tu curriculum. Soziologian lizentziatua eta desberdintasunean, lankidetzan eta garapenean aditua, Madrileko Unibertsitate Konplutensean. Unibertsitate bereko nazioarteko ikerketen institutuko ikertzailea da, argitarapen ugari ditu, gizarte zibilaren papera eta garapen prozesuetan tokiko gobernuak aztertuz, nazioarteko lankidetzako esparruaren baitan. Fernando, si quieres hablarnos más sobre Nacho Martínez. Aquí ahora. De Nacho comentar que viene en nombre de la plataforma 2015 y más. Es una plataforma compuesta de 14 organizaciones progresistas para promover la participación ciudadana y la movilización social para demandar políticas coherentes con el desarrollo para todos los pueblos. Decir que plantea la dignificación de todas las personas del norte y del sur, defendiendo los derechos de todas ellas. Esta plataforma nace en el 2002 y está a nivel estatal. Concretamente Nacho, como bien ha comentado Irene, es el responsable del área de estudios, de publicaciones y cuenta con una serie de publicaciones con el papel de la sociedad civil y los gobiernos descentralizados en los procesos de desarrollo y el sistema de la cooperación internacional. Egunon, buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Y la verdad es que es un auténtico placer para mí y para nosotros poder traer algunas de las reflexiones que estamos, como ha planteado Pablo, pues llevamos tiempo haciendo, ¿no? Mi intención aquí es hacer una charla pues breve, intentando aterrizar en la medida de lo posible pues cómo la coherencia de políticas se exige o cómo demanda pues también a los gobiernos descentralizados, a los gobiernos locales. Tengo la suerte de que detrás de mí viene Koldo, entonces seguro que puede recoger muchas de las cosas que yo diga y sobre todo las que yo no diga. O sea que hablar con este colchón detrás, pues la verdad es que es todo un lujo. Bueno, en esta charla yo os planteo tres cuestiones bastante básicas. La estructuro en tres apartados. En el primero, probablemente el más largo, voy a tratar de contextualizar y justificar por qué creo que hemos tenido ya una buena idea de ello, ¿no? Pero por qué la coherencia de políticas también no es una opción, no es una posibilidad, sino es una exigencia y una responsabilidad también para los gobiernos descentralizados, para los gobiernos no estatales, ¿no? ¿Qué cambios se han producido que hacen que cada vez esto sea una realidad más evidente? En segundo lugar, voy a tratar de hacer una visión panorámica muy rápida sobre cuál es el estado de la coherencia de políticas en los gobiernos locales, en los gobiernos descentralizados, y voy a tratar de cerrar la intervención pues planteando algunos desafíos. Por supuesto no hay respuestas, nosotros o yo no tengo ninguna receta ni ninguna propuesta muy concreta, pero sí hay algunos desafíos que yo creo que sí que son claves para avanzar en esta agenda y para avanzar algunas de las propuestas. Bueno, en cuanto al primero de los ámbitos, la reflexión más general, yo creo que Pablo en esas dimensiones o en esas cuestiones sobre las que hay que ir más allá ha dado ya pues numerosas claves, ¿no? Yo creo que esa visión de la multidimensionalidad probablemente o esa coherencia horizontal de las políticas es una de las cuestiones más relevantes, ¿no? Pero probablemente en las últimas 2 décadas y a raíz del proceso de globalización se están produciendo también otros cambios, otras transformaciones que hacen muy evidente cuál es el papel de lo local en la gestión de los asuntos del desarrollo, en la agenda internacional de desarrollo, ¿no? Cada vez pues se está produciendo de manera más evidente una interdependencia y una interrelación entre las diferentes políticas, esa multidimensionalidad, pero también entre los diferentes actores y los diferentes territorios. Cada vez el ámbito local tiene más capacidad de dar respuesta, el ámbito regional tiene más capacidad de dar respuesta a los problemas globales del desarrollo y cada vez de manera también más evidente por estos procesos de interdependencia creciente, los problemas globales del desarrollo tienen un anclaje territorial más evidente. En realidad lo que estamos viviendo es un proceso de desterritorialización de los problemas del desarrollo y reterritorialización de los problemas del desarrollo, pero por el camino se ha producido un proceso de reconfiguración, ¿no? Yo creo que en este contexto tiene también mucho que ver cómo se está
está cambiando, cómo se está distribuyendo el poder. Claramente estamos asistiendo a un proceso de pérdida de soberanía por parte de los Estados nacionales. Claramente están cada vez cediendo un mayor poder a los organismos supranacionales, cada vez en mayor medida de naturaleza económica, en un proceso profundamente antidemocrático, ¿no? Estamos asistiendo a una pérdida de soberanía claramente evidente. Pero también por este proceso que decía antes de interdependencia, nuevos actores están asumiendo, probablemente más de facto que de manera formal, pues un poder cada vez mayor. La ciudadanía global, los movimientos sociales y también los gobiernos locales, los gobiernos descentralizados. Paradójicamente, España, en el Estado español, vamos en dirección contraria, ¿no? Todos sabemos la amenaza, que ya no es una amenaza, sino es una realidad, de la ley, el proyecto de ley de racionalización, paradójicamente, y sostenibilidad de los gobiernos locales, ¿no? Pero esto es una anomalía dentro del contexto internacional en el que lo local asume cada vez mayor poder y mayor capacidad de dar respuesta a los asuntos globales, ¿no? Entonces, en realidad, lo que aquí yo creo que ocurre, y es lo que apela a la coherencia de políticas por parte de los gobiernos locales y descentralizados, es que se produce un cruce, una intersección entre esta interdependencia global y local y esa multidimensionalidad del desarrollo de la que hablaba antes Pablo, ¿no? Además de otras dimensiones como la dimensión cosmopolita o la dimensión temporal. Entonces, es en este contexto de intersección de estas dos lógicas en el que yo quiero situar esta demanda o esta defensa de la coherencia de políticas por parte de los gobiernos descentralizados. Paradójicamente, esta es una realidad, pero paradójicamente contamos con un marco doctrinal internacional que no se hace eco de esta realidad cambiante. Tenemos un marco doctrinal que probablemente está bastante desfasado en cuanto a esta realidad. Por un lado, el marco normativo, el marco doctrinal internacional, Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea, cada vez reconocen un mayor papel de los gobiernos descentralizados en materia de desarrollo, en gestión de los asuntos globales y en la respuesta a los desafíos del desarrollo. Y cada vez también estos organismos tienen un mayor desarrollo normativo y doctrinal en materia de coherencia de políticas. Es una agenda que en buena medida, y sobre todo en la Unión Europea, por impulso de la sociedad civil, es una agenda que está entrando cada vez de manera más evidente también, pero sin embargo son dos agendas, la agenda de lo local en la gobernanza global y la agenda de la coherencia de políticas, que tampoco se han cruzado de manera suficiente o de manera suficientemente clara. Tan solo la OCDE, en un documento del año 2012, hace esta reflexión. Empieza a incorporar a lo local, a los gobiernos descentralizados, como actores para la coherencia de políticas. Pero es una visión muy descafeinada, o es una visión bastante decepcionante, porque atribuye la capacidad de coherencia de políticas o de aportar a la coherencia de políticas en la medida en que los gobiernos locales, al estar apegados al territorio, al estar apegados a la población, al estar apegados a aquello en el ámbito en el que se gestionan políticas que han sido definidas de manera supranacional o nacional, son buenos observadores sobre las incoherencias o no coherencia de las políticas. Es decir, es un papel importante como observadores, pero no les atribuye la capacidad de generar políticas que puedan ser coherentes o incoherentes con el desarrollo. Por lo tanto, yo creo que tenemos un marco normativo internacional que es insuficiente y está desfasado y no recoge la realidad que evidencia que los gobiernos descentralizados son actores que pueden, a través de sus propias políticas, favorecer o entorpecer la coherencia de políticas, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante pues poner sobre la mesa algunas evidencias o reflexionar cómo estos actores sí son actores fundamentales y nucleares para la agenda de coherencia de políticas, ¿no? Y además yo creo que la realidad en la que estamos asistiendo de manera clara con la crisis y la debilidad de las políticas de cooperación, paradójicamente también está haciendo reflexionar, o nos está haciendo reflexionar a muchos sobre cómo es necesaria una visión que trascienda la política de cooperación, ¿no? En la medida que las políticas de cooperación descentralizada se han visto tan debilitadas en estos últimos años, por un lado, la mirada se ha dirigido a reclamar y reivindicar otras políticas o estas políticas de cooperación, pero cada vez también, precisamente en este contexto, se ha elevado la mirada sobre otras de las políticas que los gobiernos descentralizados sí han seguido haciendo, a pesar de que dejaban de hacer, en muchos casos, políticas de cooperación, ¿no? Y en este sentido, quiero llamar la atención sobre una comunicación de la Comisión Europea de mayo de 2013, en la que, aunque no los reconoce a los gobiernos descentralizados, los gobiernos locales y autonómicos, como actores que puedan favorecer la coherencia de políticas, sí identifica una serie de ámbitos de políticas
políticas sobre los que los gobiernos descentralizados tienen directa o indirectamente mucha responsabilidad, ¿no? Tanto en la gestión como en la observación o definición o influencia en la definición de políticas. Y son la exclusión social, la migración, seguridad alimentaria, seguridad y violencia, cambio climático, infraestructuras, urbanización y agotamiento de recursos. Son todos ámbitos que tienen mucho que ver con la agenda de desarrollo, pero yo creo que hay muchos más que esta comunicación de la Comisión Europea pues no reconoce, como por ejemplo las políticas de pesca. En el Estado español es bien claro cómo en el ámbito local, en el ámbito sobre todo autonómico, hay capacidad de influencia y de definición de las políticas de pesca, turismo, cultura, educación, sanidad o internacionalización de la empresa, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un cuerpo de políticas suficientemente importante como para reflexionar y analizar la coherencia de políticas desde el ámbito autonómico y local. Evidentemente, esto también cambiará en función de los países, dentro de los países en función de las diferentes competencias que asuma un determinado gobierno u otro, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que es necesario revisar el conjunto de las políticas de los gobiernos descentralizados para ver cuál es su convergencia y cuál es su aportación neta en términos de desarrollo, ¿no? Simplemente me gustaría poner unos ejemplos tomados muy rápidos del caso del gobierno vasco, ¿no? Por ser por donde estamos. Pero, por ejemplo, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura es consciente o hace la reflexión sobre cómo afecta a cada una de las políticas que gestiona a las diferentes dimensiones del desarrollo. La verdad es que en el caso del gobierno vasco es probablemente uno de los ámbitos o de las políticas educativas que de manera más clara ha incorporado la perspectiva de dimensión del desarrollo en comparación con la política educativa de otros gobiernos. Aún así, no incorpora en la medida que podría incorporar aspectos relacionados con la ecología, con el género, con los derechos humanos, la diversidad, las migraciones. Están presentes cada uno de estos ámbitos o cada una de estas dimensiones en cada una de las decisiones que se toman en los diferentes espacios donde se gestiona y donde se diseña la política. Yo creo que este es el tipo de preguntas que nos hacen, que nos evidencian o cristalizan cómo se aterriza la coherencia de políticas en el ámbito autonómico, ¿no? Por ejemplo, al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. ¿Tiene este departamento personal formado en desarrollo en sus diferentes departamentos o en sus diferentes secciones? ¿O incorpora criterios de desarrollo en su política de apoyo a la internacionalización de las empresas? ¿Qué criterios incorpora si lo hace, ¿no? ¿O hace un análisis de las políticas que promueve, de cuál es su impacto en dimensiones del desarrollo como los derechos laborales o los impactos ambientales? Podríamos ir repitiéndonos estas preguntas en cada una de los departamentos, en cada una de las consejerías de otras comunidades autónomas, en cada una de las concejalías de las diferentes entidades locales, ¿no? En definitiva, yo creo que la pregunta relevante, la pregunta que nos debemos hacer es si está incorporado el desarrollo en la toma de decisiones de los diferentes ámbitos políticos, ¿no? Y con esto yo no quiero plantear una visión ingenua que trate de evidenciar o que trate de promover que el desarrollo sea el centro de los objetivos y los intereses del conjunto de las políticas y que el resto de objetivos de estas políticas se supediten a este interés del desarrollo. En realidad no se trata de incorporar esta perspectiva, sino se trata de reflexionar cómo en cada una de las decisiones se incorporan, se introducen visiones y objetivos de desarrollo y cómo se incorporan mecanismos de gobernanza global en cada una de estas políticas. ¿Cuál es el papel que asume el desarrollo y cómo se incorpora el desarrollo en cada una de estas políticas? Que no es lo mismo que supeditar el conjunto de las políticas a los objetivos de desarrollo. Y esto nos obliga también a hacer una reflexión sobre el diseño institucional en materia de coherencia de políticas. Coherencia de políticas o avanzar hacia la coherencia de políticas no es solo que cada una de las políticas incorpore perspectivas u objetivos de desarrollo y trate de eliminar aquellos que interfieren con el desarrollo. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Y es lo que tratamos de plantear muchas veces. Incorpora tener un diseño institucional sobre el conjunto de las políticas y demanda la necesidad de incorporar mecanismos que favorezcan la incorporación de las políticas de desarrollo. En definitiva, necesitamos órganos interdepartamentales que velen y que incorporen la coherencia de las políticas con el desarrollo. Necesitamos órganos o unidades encargadas de su seguimiento para ver cómo se implementan estos diseños institucionales y necesitamos informes, análisis, evidencias y rendición de cuentas sobre el ámbito de la coherencia de políticas. En definitiva, esto se resume en dos cuestiones muy simples: en voluntad política para promover la coherencia de políticas y en capacidades para promover la coherencia de políticas con el desarrollo. Veo miradas, pero nadie me pasa cuestión de tiempo. Vale. Yo sigo. Bueno,
era probablemente algo precipitado, pero un contexto y una justificación de por qué la coherencia de políticas es necesaria en el ámbito descentralizado. Me gustaría detenerme unos minutos en el Estado, en el contexto, en el estado de la cuestión, y lamentablemente no tengo mucho que decir sobre cuál es el grado de implementación o de incorporación o de la asunción de la mirada de desarrollo en el conjunto de las administraciones descentralizadas. En el ámbito internacional, hasta donde nosotros hemos podido recabar, hasta donde hemos podido analizar, no hay nada. No hay publicaciones, no hay análisis, no hay literatura ni académica ni doctrinal sobre esta cuestión. En el ámbito o en el único lugar, al menos en función o en relación a la información que hemos podido recabar, donde se está desarrollando, en una medida muy pequeña, pero se está desarrollando, es en España. En el Estado español sí que se están produciendo en el ámbito descentralizado algunos avances en materia de coherencia de políticas. Pero ya tengo que decir que se sitúan de manera clara en el ámbito discursivo, en el ámbito retórico, y que no trascienden y que hasta la fecha no han permeado prácticamente la realidad de casi ninguna administración pública, ni de ámbito autonómico ni de ámbito local. Si hacemos un análisis de las 17 leyes de cooperación que tienen las diferentes comunidades autónomas, vemos que 11 de ellas incorporan el principio de la coherencia de políticas como un principio de aplicación, ¿no? Otras 6 no la reconocen y no hacen referencia a la coherencia de políticas. Pero ya en este análisis, en el ámbito legal, en el ámbito del marco normativo, lo que vemos es uno de los principales problemas respecto a la coherencia de políticas, y es la confusión conceptual que hay en torno a la coherencia de políticas. Es un concepto que ha sido claramente marcado o que proviene de órganos supranacionales como el CAD, de la OCDE, Naciones Unidas, y ha sido un discurso que casi se ha incorporado de manera cacofónica o que casi ha sido una aplicación mimética, como por cierto ha ocurrido con otros muchos conceptos o con otras muchas agendas, como la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la Agenda de Eficacia de la Ayuda, ¿no? Se han implementado de manera acrítica y prácticamente mecánica, y esto lo vemos muy claramente cuando se analiza, se hace un análisis de cómo cada una de las leyes de cooperación reconoce el enfoque de coherencia de políticas. Me ha gustado que Fernando empezar haciendo una definición, ¿no? Leyendo una definición, porque yo creo que muchas veces estamos hablando de coherencia de políticas y no hablamos todos y todas de lo mismo. En muchas ocasiones estamos hablando desde una perspectiva ambiciosa o de una perspectiva amplia de cómo se incorpora la perspectiva de desarrollo en el conjunto o en la definición del conjunto de las políticas, pero en otras ocasiones vemos que simplemente se está reduciendo a una cuestión de coordinación de políticas. En demasiadas ocasiones se diluye el enfoque de coherencia de políticas pues a través de un enfoque de sinergias, un enfoque de evitar incoherencias y en muchos casos simplemente un enfoque de coordinación de acciones de cooperación, ¿no? Cuando el enfoque de coherencia va mucho más allá. Lo que vemos, ahora sí, me pasan, lo que vemos, nada, termino en 3 minutos. Lo que vemos es que en los marcos de planificación también hay un cierto reconocimiento de la coherencia de políticas. 12 de los 16 planes directores de cooperación que existen en las diferentes comunidades autónomas recogen la coherencia de políticas como principio rector, pero vemos que se repite la misma confusión conceptual respecto a la coherencia. Y lo que vemos de manera muy clara es que a medida que se empieza a aterrizar esta cuestión de la coherencia de políticas, se va diluyendo. Es decir, de los 12 comunidades autónomas que la incorporan como compromiso doctrinal, tan solo 5 la incorporan como elemento de programación. Tan solo 4 de estas la incorporan compromisos concretos en materia de coherencia de políticas, y tan solo 2 de estas 4 han definido mecanismos concretos para promocionar la coherencia de políticas. Generalmente, la elaboración de un informe de coherencia de políticas o la creación de una comisión de cooperación de políticas dentro del Consejo de Cooperación. En realidad son mecanismos que no tienen capacidad de trascender o de incorporar la visión de coherencia de políticas en el conjunto de la acción de gobierno, ¿no? Son mecanismos claramente insuficientes. Bueno, en definitiva creo que nos enfrentamos a una serie de problemas. Yo he apuntado 6, los digo telegráficamente, que impiden avanzar en la agenda de coherencia de políticas en el ámbito local y autonómico, pero no son exclusivos del ámbito local y autonómico, ¿no? También se producen claramente en la Administración General del Estado, en el caso español de manera muy clara. El primero es que este sí que es de carácter autonómico y local. No hay un reconocimiento de la coherencia de políticas de manera real como una responsabilidad propia, no hay un reconocimiento. Y en los casos, el segundo problema, en los que ese reconocimiento existe, hay una falta o hay una confusión conceptual, como ya he dicho. En tercer lugar, hay una ausencia de compromisos concretos, y en cuarto lugar, probablemente lo más claro, es que hay un cumplimiento sistemático de esos compromisos, ¿no? Nos hemos encontrado claramente, y esto tampoco es exclusivo de la coherencia de políticas, y es que la capacidad
que tenemos de planificación en las políticas de cooperación se sitúa claramente en el ámbito normativo. Planificamos, pero es una planificación absolutamente alejada de la práctica política y de la gestión de la política. Y yo creo que en el ámbito de la cooperación esto ha sido más que evidente, ¿no? Y el sexto problema, yo creo que aquí hay que apelar también a la responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil y que tenemos las organizaciones, que esto no ha sido una agenda de referencia y no ha sido una agenda relevante para las organizaciones de la sociedad civil y de manera muy concreta para las ONGs de desarrollo, que nos hemos centrado de manera mucho más clara en la gestión de proyectos y en la gestión de la cooperación y no tanto en desarrollar y reproducir esa manera o esa mirada multidisciplinar y mucho más crítica con el conjunto de la acción de gobierno, y nos hemos centrado demasiado en las políticas de cooperación. En alguna medida hemos sido responsables de esa compartimentalización de las políticas y nos hemos centrado exclusivamente en las políticas de cooperación. Termino simplemente apuntando cuatro o cinco desafíos. La voluntad política y el compromiso con la idea de desarrollo. Sin esto da igual lo demás, no tendremos nada. En buena medida las organizaciones de la sociedad civil tenemos responsabilidad, pero aquí la responsabilidad es política, de manera clara. Necesitamos desarrollar capacidad de análisis. No vale con tener voluntad, tenemos que saber qué políticas son las que interfieren en el desarrollo en mayor medida. Debemos superar la confusión conceptual, hacer un desarrollo instrumental para la coherencia de políticas y reivindicar el papel de la sociedad civil en el impulso de la agenda de coherencia de políticas de manera mucho más evidente. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Mila esker, Nacho. Ondoren, erondoan, Koldun Zeta dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Aplikatuko katedraduna da, Egoa Institutuko zuzendari izandakoa sorreratik 2000. Urtera arte, garapenarekin loturiko hainbat master zuzendu ditu, garapenerako lankidetza politiken azterketa eta ebaluaketaren inguruko ikerketa taldearen ikertzaile nagusia da gaur egun, eta 50 baino argitarapel gehiago dauzka. Sí. Para mí... para mí es un placer estar compartiendo esta reflexión y este diálogo, y además hacerlo en compañía de amigos como Nacho y Pablo, con los que llevo intercambiando debates y preocupaciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco a la coordinadora la invitación y manifiesto mi satisfacción por estar aquí. Dos notas previas antes de hacer algunas propuestas, un discurso más propositivo. En primer lugar, quisiera señalar que es la relevancia del tema que nos ocupa, ¿no? Yo creo que desde que empezó el debate de la cooperación internacional a mediados de los 90, tras la noche neoliberal de los 80, cuando empezó de nuevo a discutirse sobre la orientación de la cooperación a mediados de los 90, desde la preocupación por los resultados, por la fatiga de la ayuda y todas estas cosas, de alguna forma empezó a ponerse el acento en la agenda de la eficacia, en una supuesta agenda de la eficacia venía de Roma, Marrakech y acabó en París, ¿no? Acabó en la Declaración de París, con un diagnóstico maravilloso de que el problema de que la cooperación funcionara mal o peor o mejor era que la cadena de la ayuda no estaba siendo bien gestionada y que el problema estaba en la relación entre donantes y receptores. Ya teníamos el diagnóstico, ya teníamos los principios, ya estaba todo resuelto. Yo creo que este diagnóstico sobre los problemas de la cooperación ha tenido tres consecuencias bastante negativas. La primera de ellas es plantear el debate principalmente en el ámbito de los estados y los organismos multilaterales, dejando fuera a un montón de agentes. En segundo lugar, lo que ya te he dicho tanto Nacho como Pablo, mantener el debate de la cooperación dentro de las coordenadas donantes-receptores, aunque se les haya llamado países socios en la jerga, que queda más bonito. Y en tercer lugar, restringir el debate a un ámbito más o menos técnico, alejándolo de la política y desvinculándolo por completo del discurso de la coherencia. Por lo tanto, de alguna forma se ha impuesto una especie de agenda de la eficacia alejada por completo de la agenda de la coherencia. Y ahí los resultados de este enfoque, en el cual llevamos metidos ya pues casi década y media, pues ha sido, como es visible, muy pobres en términos de avances en una política más
más efectiva, ¿no? La segunda referencia que quería hacer era a la necesidad de precisar el ámbito de cooperación descentralizada. Cualquier discurso que queramos hacer sobre qué es la coherencia en el ámbito de la cooperación descentralizada nos obliga previamente, y no es objeto del debate de hoy, pero sí quiero decir que esto es un problema, a precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación descentralizada, porque es un concepto que es de perfiles, yo creo que muy difusos, y evidentemente sería necesario saber de qué hablamos para ver cómo ser más coherentes desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué es la cooperación descentralizada? La de las administraciones subestatales, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, la impulsada desde ámbitos territoriales con independencia, que sean instituciones públicas y privadas o sea mixta. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es lo específico de la cooperación descentralizada? Bueno, esto es un debate muy amplio. Nosotros en nuestro grupo de investigación hemos aportado bastantes ideas al respecto y no es el tema de hoy, pero sí quiero decir que, claro, que dependiendo de cómo entendamos esto, el debate de la coherencia se va a plantear de una forma o se va a plantear de otra. Si planteamos que es un problema de las administraciones, lo enfocaremos de una manera. Si planteamos que es un problema del conjunto de los agentes de cooperación, lo podemos enfocar de otra. Y en ese sentido, yo creo que la cooperación local se ha mirado excesivamente la llamada cooperación descentralizada en el esquema y en el espejo de la cooperación central. Especialmente en el caso del Estado español, ¿no? Y esto le ha hecho adquirir muchos de los vicios de la cooperación central y ha renunciado en bastantes ocasiones a buscar su propia identidad y su propia legitimidad. No sé de dónde, yo no sabría de dónde viene exactamente el término, yo no sé si vosotros tenéis una idea más clara. Es verdad que, sobre todo en Italia, se empezó a hablar de cooperación descentralizada vinculada a la descentralización administrativa, pero yo creo que el término en sí mismo nos ha hecho bastante daño, porque se ha planteado la política de cooperación como la descentralización de la política de cooperación, en vez de como una política distinta, propia, desde lo local, desde el territorio. Y yo creo, no sé, no es un tema para hoy, pero creo que sería bueno que nosotros, desde luego, cada vez empezamos ya, a pesar de que lo hemos utilizado mucho, cada vez empezamos a hablar más de cooperación de base local que de cooperación descentralizada. Bueno, advirtiendo estas dos limitaciones, normalmente la coherencia de políticas de desarrollo en los documentos de la OCDE que han citado Pablo y Nacho, se plantea en 4 ámbitos, ¿no? Por un lado, la coherencia interna de la política de cooperación, la relación entre objetivos, metas, instrumentos, la coherencia con otras políticas de desarrollo de los llamados donantes, la coherencia entre las políticas de unos y otros donantes, tanto en lo que afecta a las políticas de cooperación como a otras políticas, y la coherencia de las políticas entre donantes y receptores. Pero lo que no se nos aclara en este planteamiento de la OCDE es que se entiende por otras políticas de desarrollo. Y se da por entender, se da más o menos por un sobreentendido de que se trata de otras políticas que tienen incidencia directa en los países llamados receptores y que pueden ser contradictorios, como se ha dicho anteriormente, con los objetivos planteados por la propia política de cooperación. Pero, ¿cuáles son las políticas de desarrollo a las cuales se quiere hacer referencia realmente? Bueno, yo creo que podemos tener una visión reducida o una visión más amplia, y algo de esto ya lo ha planteado antes Pablo, ¿no? Una visión reducida sería la de las políticas de los países llamados donantes que generan transferencias de recursos negativas hacia los mismos y que tienen un elevado coste para los países receptores. Es decir, serían políticas comerciales, de inmigración o de remesas, de inversión extranjera o de impuestos transnacionales o de deuda, etcétera, que lo que hacen es generar flujos desde el llamado sur hacia el llamado norte que van en sentido contrario a los flujos de AOD y que por lo tanto compensan negativamente, o sea, hacen, digamos, que generan unos flujos en un sentido que eliminan por completo el posible efecto de los flujos en el otro sentido, ¿no? Y en este terreno se suele plantear la coherencia de políticas de desarrollo en general desde esta visión más o menos reducida, de cómo las políticas comerciales, de remesas, de IED, etcétera, o de deuda, incluyendo dentro de lo comercial, comercio de servicios y el tema de las patentes y todo este tipo de cosas, juegan negativamente. Y claro, desde esta visión reducida, lo lógico, natural, es decir, bueno, el problema de la coherencia de políticas de desarrollo es un problema de los gobiernos centrales, que son los que tienen en su mano la mayor parte de la responsabilidad en todo este tipo de cosas. Pero claro, si tenemos una visión más amplia de lo que sería la coherencia de políticas, podríamos hablar de unas políticas cuya orientación, sea programática, doctrinal o práctica, es contraria a los requerimientos del desarrollo humano y la sostenibilidad. Y hablaríamos de políticas
que se llevan a cabo en el propio territorio, que se llevan a cabo en otros, que tienen incidencia en otros territorios o que tienen incidencia a escala global. Y entonces ya no estaríamos hablando solamente de políticas que generan transferencias de recursos sur-norte de tipo financiero, sino de cualquier tipo de política que incide negativamente en el desarrollo, sea en el territorio propio, en otros o a escala local. Esto nos lleva a considerar tres tipos de políticas. En primer lugar, que serían las que habría que buscar la coherencia, ¿no? Por un lado, lo que Pablo ha llamado, citando a Sanauja, políticas intermésticas, que aquí lo he llamado políticas internas, entre comillas, lo de internas, ¿no? Que serían aquellas políticas que promueven acciones que moldean y que definen un modelo social, que moldean y definen un modelo de desarrollo, porque inciden en las políticas de sostenibilidad local, en las políticas de derechos humanos, en las políticas de empleo, en las políticas de género, en las políticas sociales en general, y que pueden tener una incidencia mayor o menor sobre otras sociedades, mayor o menor a corto plazo. Evidentemente, si uno plantea una política de discriminación de género en Euskadi, pues su impacto sobre los problemas de género en África subsahariana pues puede no ser muy grande. En cambio, si las políticas si plantean las políticas de enorme impacto medioambiental aquí, ¿no? Pues puede tener una relación más directa sobre lo que ocurre en otras realidades medioambientales en otros lugares del mundo, o si aplica unas políticas en otro orden de cosas aquí, puede afectar más o menos. Es decir, que la incidencia puede ser mayor o menor, pero en todo caso moldean un tipo de sociedad. Si nosotros vamos por la vida promoviendo políticas sociales, políticas de empleo, políticas económicas en nombre de la competitividad, estamos moldeando un proyecto social contrario a la solidaridad. Esto es así. O sea, los términos competitividad y solidaridad son términos antagónicos, lo cual no quiere decir que no hay que ser más eficientes desde el punto de vista económico, pero no confundamos la eficiencia con la competitividad, que están completamente mezclándose las dos cosas constantemente, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta este aspecto. Y además son políticas llamadas internas que expresan unos valores, un modelo social que acaba reflejándose también en el modelo educativo. Y esto lo dejo apuntado porque luego lo voy a recoger el tema de la educación dentro de la coherencia de políticas. Luego están las políticas llamadas externas, que tienen una dimensión que condiciona en principio más directamente los procesos de desarrollo en otras sociedades y a escala global, que pueden expresarse en términos más o menos de acuerdos o tener un carácter más fáctico. Si se llega a un acuerdo o se impone un acuerdo en la OMC, ¿no? O en el Banco Mundial contrario a los intereses de algunos países del sur, llamados del sur, pues entonces estaremos planteando una política externa supuestamente acordada, ¿no? En otros campos lo que se suelen hacer es políticas que se imponen, ¿no? Por la vía de los hechos, pero que en todo caso son contrarias a la coherencia de políticas de desarrollo, y son políticas que expresan las relaciones de poder existentes a escala internacional. Y luego tendríamos el tercer pivote, que serían las políticas estrictamente llamadas de cooperación o vinculadas con la AOD y con otro tipo de instrumentos de cooperación, que tienen como elemento común el objetivo, en términos donante-receptor, de transferir recursos desde unas sociedades hacia otras. Son políticas que son discrecionales, que no obligan, porque no están sujetas a ningún tipo digamos, de compromiso obligatorio. No son políticas fiscales, por ejemplo, ¿no? En la Unión Europea, cuando los fondos de cohesión hacen que los impuestos de los alemanes financien proyectos de desarrollo en Extremadura o en Sicilia, evidentemente no se les llama políticas de cooperación, ¿no? Se les llama políticas de cohesión, pero son transferencias de recursos, pero que tienen carácter obligatorio, porque están fundamentadas en la fiscalidad, ¿no? En cambio, las políticas de cooperación al uso son políticas discrecionales, lo hago, lo quito, lo doy, no lo doy, según la coyuntura, ¿no? Y por otra parte, tienen a veces, curiosamente, tienen un fuertísimo contenido normativo que no tiene nada que ver luego con la realidad de la coherencia de políticas, porque probablemente las políticas llamadas de cooperación, ¿no? O el frontispicio de los planes directores y de las doctrinas de cooperación, bueno, son lo más avanzado del mundo mundial, ¿eh? Son políticas de sostenibilidad ambiental, de equidad de género, de las transversales,
es, no sé, o sea, uno lee los principios en los que descansan las políticas de cooperación y alucina de lo avanzadísimas que son, ¿no? Y muchísimo más que las políticas llamadas internas, lo cual es bastante sintomático, ¿no? O sea, tenemos un discurso enormemente avanzado en cuanto al modelo de sociedad cuando hablamos de políticas de cooperación, aunque luego no tenga nada que ver con los instrumentos de cooperación, que luego, por otra parte, es un discurso que no se aplica a nivel interno. Ese frontispicio no aparece en las políticas de empleo que se ponen aquí, ni en las políticas de género que se ponen aquí, ni en las políticas ambientales que se ponen aquí, lo cual también es curioso, ¿no? La ida y vuelta del tema de la coherencia. Entonces, en ese sentido nos encontramos como unas relaciones complejas, ¿no? Entre esas llamadas políticas internas, políticas llamadas externas y políticas de cooperación, digamos que lo que está más trabajado en la literatura especializada es los dos de abajo, ¿no? La relación entre las llamadas políticas externas y las llamadas políticas de cooperación, que se han venido atribuyendo como responsabilidad a la cooperación central. En la relación entre políticas internas y políticas externas nadie quiere saber nada, ¿no? Es un tema que lo ha planteado Pablo también antes y parece como que todo el mundo quiere pasar de puntillas. O sea, parece que lo que se hace aquí con repercusiones en la sociedad local de aquí no moldea un modelo de desarrollo, no moldea un modelo social, no tiene nada que ver con un discurso de desarrollo, ¿no? Y luego tenemos el tema de la relación entre políticas internas, llamadas internas, y llamadas políticas de cooperación, que es donde yo quería centrarme para terminar en el ámbito de la cooperación descentralizada. No porque ahí no intervenga la cooperación central, que sí, pero es donde creo que podemos tener algunas lucecitas hoy en el debate concreto que nos ocupa en el ámbito de la cooperación descentralizada. Entonces, en esa relación entre las llamadas políticas internas y las llamadas políticas de cooperación, creo que podríamos mencionar algunas cosas concretas, ¿no? Por un lado, lo que he mencionado anteriormente, las políticas internas que se llevan a cabo en los territorios, me da igual que sea la Euskadi o que sea el municipio de Donosti, las políticas internas que se llevan a cabo en el territorio son una referencia para la sociedad. Son una referencia para la sociedad, expresan una escala de valores, expresan un modelo al que se aspira, expresan una idea de desarrollo. Y por lo tanto hay una referencia, tiene muchísimo que ver con el tema de la coherencia. Por otro lado, inciden en políticas concretas. Cuando uno plantea un modelo de transporte insostenible en Donosti, está contribuyendo negativamente al efecto invernadero, está contribuyendo negativamente a los procesos de desarrollo en otros lugares. Cuando uno plantea unas políticas absolutamente discriminatorias desde el punto de vista de la atención a los sin papeles en un momento determinado, está incidiendo negativamente en unos procesos que tienen que ver con las relaciones con la situación de los habitantes de otros países y con las posibilidades de que contribuyan a la situación de sus países y de sus familias de origen en todo lo que tiene que ver con el codesarrollo, etcétera. Y finalmente las políticas llamadas internas tienen también que ver con las llamadas políticas de cooperación en todo lo que tiene que ver con la educación y la sensibilización, ¿no? Evidentemente, a mi modo de ver es muy claro que el modelo educativo que se expresa en los territorios, en las comunidades autónomas, en los municipios, etcétera, pero sobre todo en este caso en las comunidades autónomas, en el caso del Estado español, es un modelo decidido fundamentalmente en cada comunidad autónoma, que expresa una forma de ver la vida, que expresa una forma de transmitir valores a la ciudadanía y que expresa una idea de lo que es la educación al desarrollo. Por tanto, yo creo que hay diferentes niveles en los que las llamadas políticas internas inciden en las políticas de cooperación y yo creo que nadie puede decir en su sano juicio que esas llamadas políticas internas o políticas, como las llamábamos, intermésticas, ¿no? Anteriormente, nadie puede decir en su sano juicio que no tienen nada que ver con los gobiernos locales o con los gobiernos autonómicos. Termino con una sugerencia sobre posibles ámbitos de trabajo en ese sentido, ¿no? Es evidente que un ámbito de trabajo de coherencia de políticas indudable en el ámbito llamado descentralizado, que a mí no me guste nada, es el tema de la educación. Yo creo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, de verdad, cómo desde los agentes de cooperación no ha habido apenas respuesta a la agresión brutal que ha sido la retirada de la asignatura de educación para la ciudadanía. O
me ha llamado la atención. Creo que no es un problema solo de los gobiernos, por supuesto, pero la comunidad educativa ha protestado, pero otras organizaciones de la sociedad civil no han dicho nada. Y esto a mí me parece que es un déficit que tenemos. Es un déficit que tenemos desde quienes estamos trabajando en cooperación. Nos hemos callado. Y esto es un problema de coherencia de políticas. O se han dicho cosas, pero se han dicho pocas. En el tema de la sostenibilidad y el consumo responsable, creo que tanto las administraciones locales como las sociedades locales tienen una enorme posibilidad de avance en el campo de la coherencia de políticas, en el uso de recursos, en el consumo, en las políticas de compras, en un montón de cuestiones. En el tema de la equidad y la justicia social, yo creo que desde los ámbitos locales se puede hacer políticas internas que promuevan la equidad y la justicia social o no, tanto en relación con la política de cooperación, tanto en los temas de comercio justo, derechos de migrantes, política de contrataciones, un montón de cuestiones. Se puede afectar a la regulación de actividades desde muchas comunidades autónomas, desde luego Euskadi las tiene muchísimas competencias en materia de incentivar o desincentivar actividades económicas mediante políticas fiscales y de otro tipo que permitirían limitar el uso de algunas actividades enormemente agresivas para otro tipo de sociedades en determinado tipo de producciones, etcétera, de armamentos hasta otro montón de cuestiones que tienen desde con políticas urbanísticas facilitar, no facilitar determinadas actividades. Aquí, en nombre de la creación de empleo, se permite cualquier tipo de cuestión. Y evidentemente también yo creo que se puede avanzar en el ámbito de la coherencia interna de políticas, ¿no? Yo creo que de políticas de cooperación, ¿no? En el sentido de políticas más coherentes con las propias capacidades locales, políticas menos copia de lo que hacen las administraciones centrales. Realmente una vez toma un plan director de una comunidad autónoma o un plan director de una gran ciudad y dice, pero si esto es como una especie de reproducción a pequeña escala de la plan director de un gobierno central. ¿Es esto la cooperación llamada descentralizada? ¿No queremos hacer algo distinto, coherente con lo que es la propia sociedad local, coherente con lo que son nuestras capacidades, coherente con lo que son nuestros recursos, coherente con lo que es nuestra historia, con lo que... Yo creo que ahí hay mucho que avanzar también en el ámbito de la coherencia. Para terminar, ¿de quién es la responsabilidad de la coherencia en los ámbitos locales? Pues es evidente que la cooperación de las administraciones territoriales, gobiernos autónomos, ayuntamientos, etcétera, en el sentido de ser una política pública, pues hay un ámbito ahí de debate para la coherencia muy grande, pero yo creo que no podemos decir solamente que el problema de la coherencia es un problema de las administraciones, ¿no? Es un problema también del conjunto de los actores implicados en la cooperación y del conjunto de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, de la gente que estamos trabajando desde ONGs, desde la universidad y desde otro tipo de ámbitos, ¿no? Yo creo que la coherencia es una referencia necesaria y una referencia obligada. El desarrollo y la sostenibilidad son un reto común de países que hasta hoy hemos llamado desarrollados y no desarrollados, y que es una división con la que yo creo que hay que terminar. Pero eso nos obliga a no hablar de coherencia y cooperación, sino yo creo que, hablar de coherencia y cooperación y no tanto de coherencia de ayuda. Porque si hablamos de coherencia de ayuda, estamos hablando de cómo son coherentes las políticas de desarrollo, además con las políticas de A o D. Mientras que si hablamos de coherencia de políticas de desarrollo con políticas de cooperación, estamos ya metiendo en el debate todas esas otras políticas que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y yo creo que en este ámbito la responsabilidad es compartida. Yo creo que no nos tenemos que, tampoco, en mi opinión, no es una cuestión de obsesionarse. La coherencia yo creo que es una meta, un horizonte, pero que la vida es contradicción. Y las políticas son contradicción. Y no vamos a encontrar nunca la coherencia, ¿no? En ese sentido, terminaré con una pequeña discrepancia con el tema de los indicadores. Yo creo que es útil siempre utilizar indicadores siempre que los busquemos como una muletilla, como un bastón, como algo que nos ayude a caminar. Y yo creo que lo fundamental del debate de indicadores es el debate que generan. Pero yo creo que si esperamos que un número, una cifra, un indicador nos vaya a dar la receta mágica de la coherencia, yo creo que nos vamos a estrellar una y mil veces, ¿no? Y en ese sentido yo, aplaudo, apoyo y
y me siento absolutamente solidario con los esfuerzos por buscar pistas, parámetros que ayuden a centrar el debate, que sirvan para poner en el escaparate algunos tipos de cuestiones, pero siempre que al mismo tiempo seamos conscientes de que los indicadores son eso, o sea, una línea en el horizonte hacia la que avanzar y no tanto el catecismo que nos va a dar el camino certero, porque yo insisto que la vida es contradicción y vamos a vivir en la contradicción permanentemente, ¿no? Mila esker, Koldo. Bueno, gracias a los dos, a Nacho y a Koldo, porque se han centrado bastante bien en los tiempos. Ahora, teóricamente, tendríamos la hora del café, pero creo que por lo menos un par de preguntas que sean cortas, así como las respuestas lo han, ya que las exposiciones lo han sido, pues las respuestas esperemos que también. Salimos luego a tomar el café y posteriormente seguimos con las mesas que nos quedan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano. Natalia le pasará el micro. Lo voy a hacer yo. Vale. Yo, Koldo, la pregunta enlaza con lo último que has dicho, con la no obsesión por los indicadores. Y yo lo que te quiero preguntar es, a ver, muchas veces nos vemos desde, bueno, luego Nerea contará un poco la experiencia que hemos tenido en la coordinadora de ONGs con este tema. A la hora de hacer incidencia y de tirar un poco de las instituciones para que vayan incorporando estos parámetros, que normalmente suele ocurrir eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, uno de los aspectos claves para incidir es tener una información, una fotografía del panorama y si no tiramos de indicadores, ¿cómo vamos a presionar, a proponer, a intentar que nuestros gobiernos locales avancen en esta materia, ¿no? Más allá de lo teórico, porque lo teórico vamos avanzando, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos? Es la misma pregunta casi que le he trasladado antes a Pablo, pero me llama la atención este otro enfoque que tú has incorporado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harías tú? Sin obsesionarnos por los indicadores. Pues mira, yo creo que hay, no tengo una respuesta acabada, ¿no? Pero yo creo que hay vías por el lado, por ejemplo, del debate de buenas prácticas, de la puesta en común de experiencias, de la formulación de críticas específicas sobre aspectos de las actividades que se han llevado a cabo. No solamente lo que ha hecho el Gobierno o lo que ha hecho el Ayuntamiento, sino lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos hecho colectivamente, porque a veces las políticas de cooperación se están discutiendo en los consejos de cooperación y los planes directores se están consensuando con las organizaciones y con otros agentes sociales. Por lo tanto, la responsabilidad de incoherencia no solamente de los gobiernos, la responsabilidad de incoherencia es de quienes hemos participado y hemos impulsado una doctrina en la cual no hemos puesto cosas que había que haber puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, insisto, o sea, el tema de la educación a mí me parece llamativo. O sea, a mí me parece llamativo, y yo lo he comentado con vosotros muchas veces, con Paul, con otros directores que había anteriormente a Paul, me parece absolutamente llamativo que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco haya estado absolutamente fuera del debate de las políticas de cooperación en los últimos 20 años. Me parece un escándalo, directamente un escándalo, cuando tiene en sus manos la responsabilidad de la educación para el desarrollo. Y me parece que haber abierto esa vía de discusión, haber abierto esa vía de debate, haber enfrentado esa cuestión, creo que podía haber dado, a lo mejor, igual estoy equivocadísimo, un camino más fértil de discusión que haber puesto sobre la mesa un superindicador, no sé si me entiendes, que al final te lleva a una discusión súper técnica para la cual a veces no, y que aleja del debate de lo que la gente realmente puede entender, puede participar, etcétera. Insisto, no soy contrario a los indicadores, pero ojo con indicadores, y sobre todo cuando son muy complejos, cuando son muy complejos, cuando un indicador quiere meter, en un puchero, si tú metes 10.000 ingredientes, al final el guiso no sabe a nada. ¿Vale? Entonces, más vale meter 2 o 3 cosas que son claves para dar la información, ¿no? que tratar de construir superindicadores que al final te dan una foto muy borrosa de las cosas. Yo creo que cuanto más avancemos, mi pronóstico, y ojalá me equivoque, es que cuanto más avancemos en el debate de coherencia de políticas, menos se va a hablar de políticas de desarrollo. Los responsables se van a ir retirando. O sea, en el sentido de decir, como les va muy bien en el debate de la agenda de la eficacia, pero el debate de la agenda de la coherencia no les interesa nada. Entonces, cuanto más avancemos por ahí, más se van a ir retirando. Y el debate de los indicadores, si lo dejamos en tema de indicadores, a lo mejor no les disgusta tanto.
Digo, porque es un tema en el cual nos podemos enredar, meternos en, no sé si me entendéis lo que quiero decir, meternos en discusiones muy técnicas, la ponderación esta por aquí, la ponderación aquella por allá. Entonces, rescatemos lo bueno de los indicadores, que es que en la medida que nos preguntemos cómo medir algo, estamos obligándonos a analizar ese algo. Entonces, eso es fantástico. Pero yo apostaría más por el proceso del debate del indicador que por el resultado mismo del indicador. No sé si me entiendes. Bueno, pues hasta las 12 menos cuarto. Hasta las 12 menos cuarto tenemos tiempo para tomar un pequeño café y luego estará aquí en la mesa con el tema con la coherencia de políticas para el desarrollo en Euskadi tanto Pol Ortega como Nerea Basterra.